Entrevista nada menos que a Kenji Fujimori, una persona a la que es muy difícil entrevistar en el set, y entonces, bueno, es un privilegio poder hacerlo. Insistimos desde el día lunes en poder entrevistarlo porque ese día apareció en el Diario Expreso una extensa mesa redonda con él como protagonista y con 4 economistas más. Uno de ellos, Jorge Vaca, había puesto en un modelo una visión, una propuesta de desarrollo, una estrategia de desarrollo planteada por Kenji Fujimori basada en la multiplicación en la siembra de agua, en el riego, la tecnificación de todo el agro, sobre todo el agro andino, y el desarrollo forestal, las plantaciones forestales, el bosque, digamos. Y es interesantísima esa propuesta porque permite que el Perú crezca 7% al año en los próximos 12 o 15 años. Por eso lo hemos, digamos, insistimos en entrevistarlo sobre ese tema, porque Kenji, en el Perú los políticos por lo general no tienen propuestas de desarrollo de largo plazo, de desarrollo, digamos, realmente interesantes. Entonces estamos con él esta noche. Kenji, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jaime. Bueno, para mí es un grato honor poder estar aquí contigo desde hace 18 años que te veo. Felicitarte porque nos vienes informando de manera técnica, no solamente desde el punto de vista periodístico, sino también de una manera sencilla para que la opinión pública pueda estar informada. Y la verdad que eso es muy valioso para que la ciudadanía esté enterada. Muchas gracias, Kenji, por eso. Bueno, bueno, efectivamente, Jaime, disculpa que te interrumpa. Sí. Yo como agrónomo, a mí el tema forestal me apasiona muchísimo. Y sí, la semana pasada estuvimos reunidos con un grupo de especialistas en economía, exministros como el señor Ismael Benavides, Jorge Vaca Campodónico y el señor Jorge Pesquera, quien fue negociador de la deuda externa en el gobierno de mi padre. Y conversando diferentes puntos, el tema forestal, la tecnificación del sector agrario, nos dimos cuenta que es allí donde el Perú debe de empezar a apostar para poder diversificar su economía. Yo estoy plenamente convencido, y lo digo con pasión como agrónomo, que la industria forestal sostenible en costa, sierra y selva, acompañado con tecnología al sector agrario, va a dar el tremendo empuje e impulso a la economía peruana, además de traer paz social. De acuerdo, vamos a hablar de eso en profundidad, pero quería antes de eso mencionar lo siguiente. Tú dijiste en esa misma entrevista que pediste bajar el ruido político. Exacto. Y resulta que, por ejemplo, hoy día Héctor Becerril, a partir de este audio, este nuevo audio que se ha conocido, que digamos parece haber ahí una estrategia de ir lanzando audios, algo montesinista, digamos, Héctor Becerril, de Fuerza Popular, pide una legislatura extraordinaria para citar a Fernando Zavala, porque dice el premier está totalmente descalificado para seguir en el cargo, porque lo que se escucha en el audio es que, sabiendo que esos 4 contratos son lesivos para el país, él busca favorecer a un gobierno anterior corrupto y a las empresas privadas. Es decir, esa es la opinión de Becerril, quiere en buena cuenta censurarlo, aparentemente sin decirlo abiertamente. ¿No te parece esto un exceso, digamos? ¿Qué opinas de esa declaración? Bueno, en realidad, Jaime, a quien deberían de sacar ya es al Contralor. Y si quieren citar efectivamente al ministro Zavala, que vaya al Congreso, pero para que vaya a plantear su estrategia económica, para ver cómo se va a reactivar la economía. El Perú lo que necesita son propuestas, ideas, y lo que se necesita con urgencia es bajar el ruido político, que es lo que yo dije en la entrevista de Expreso. ¿Y tú crees que, digamos, dio la impresión que después de esta ola de interpelaciones, censuras, renuncias de ministros, de esta ola que puso digamos, al país en tensión, una tensión muy fuerte entre el Congreso y el Ejecutivo, después de esa ola daba la impresión de que la cosa empezaba a vainar, pero nuevamente ahora tenemos este audio, citar a Zavala. ¿Tú crees que este ciclo, digamos, está mainando o que nuevamente, o que esto se va a agravar cada vez más? Lo que pasa es que esa confrontación constante entre el Congreso y el Ejecutivo
ese ruido político, ¿a quién termina afectando? A la inversión privada, Así es. a la economía. Hay que buscar tender puentes. Algunos se dedican a construir muros, pero lo que el Perú necesita ahora es tender puentes. Es como que en una esquina hay una persona invidente, o tú la agarras del brazo y lo ayudas a cruzar, o puedes tener a una persona que le mete cabe y lo empuja. Sí, pues. Lo que hay que hacer es ayudar a esa persona a cruzarle la pista. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, bajar el ruido político. Esas dos metáforas que has usado, esas dos imágenes son muy expresivas, pero ¿cómo hacerlo, digamos? ¿Cómo bajar el ruido político? ¿Cómo bajar el ruido político? Una de las maneras de bajar el ruido político es luchar para que regrese la bicameralidad. Al tener dos cámaras, diputados y senadores, lo que vas a buscar es que el intercambio de ideas, la confrontación, se quede encapsulado entre la Cámara de Senadores y Diputados. Muchos se oponen a que regrese un Congreso bicameral porque dicen, claro, se va a aumentar el presupuesto, se va a aumentar el gasto, pero no, simplemente manteniendo el mismo número, 100 diputados, 30 senadores. Aparte de bajar el ruido político, lo que vas a conseguir es mejorar la calidad de las leyes. Se necesita una cámara reflexiva. No. Claro, en los 90s sí era urgente tener una sola cámara porque se tenía que poner orden de manera inmediata. Había problemas de sendero luminoso, MRTA, problemas de hiperinflación. Pero en la actualidad ya no existen esos problemas. Ahora lo que se necesita proteger es la seguridad jurídica. Y lo que va a fortalecer la seguridad jurídica es el Congreso bicameral, el respeto a las reglas de juego. De acuerdo, bueno, totalmente de acuerdo con eso, ¿no? En un Congreso bicameral quizás no habrían salido algunas de las leyes populistas que están saliendo, en fin. Y no solamente populistas, sino que terminan generando, Jaime, mucha incertidumbre en la economía. Claro. Vayamos al gobierno del expresidente Ollanta Humala, cuando se vio el tema de la ley Pulpín, las reformas de las AFPs, el lote de 192. Lo único que fue generando eso fue incertidumbre y la economía se fue enfriando. De acuerdo. Enfriando. Pero si tú tienes una segunda instancia, una Cámara de Senadores, va a haber más tiempo de análisis. De acuerdo. El Congreso va a decir, esta ley conviene, esta no, acá hay que darle más tiempo. De acuerdo, bueno, pero esa es una solución con la que estoy completamente de acuerdo para el próximo gobierno, el próximo parlamento. Ahora no podríamos reintroducir esto. Lo que pasa es que hay que pensar a mediano y largo plazo. Así es, hay que plantearlo desde ahora. Hay que pensar qué herramientas le vamos a dar al próximo gobierno. Porque Correcto. es muy fácil entrar en estos rifirrafes, en estos problemas del día a día, ¿no? Que muchas veces se transforma en una arena movediza. Una vez que entras a esas discusiones, ya es muy difícil salir. Al contrario, el ruido político aumenta de manera exponencial. De acuerdo. Pero entonces, sin embargo, al interior de Fuerza Popular entiendo que no hay un consenso en favor de la bicameralidad. El otro día escuchaba a Patricia Donaire decir que ella tiene esa propuesta, pero que no le dan luz verde, no sé exactamente en qué instancia de Fuerza Popular. Lo que pasa es que uno tiene que conversar no solamente al interior del partido, tienes que conversar con todas las fuerzas políticas y buscar un consenso. Pero Fuerza Popular tiene la mayoría, o sea que primero hay que conseguir el consenso dentro de Fuerza Popular. Bueno, te adelanto, hay aproximadamente 20 congresistas que sí están dispuestos a que regrese el Congreso bicameral. Yo te digo, ¿cuál es la resistencia, no? ¿Por qué volver a un Congreso bicameral? Bueno, dicen que fue mi padre, Alberto Fujimori, quien instauró el Congreso unicameral. Pero, Jaime, los tiempos cambian. La tesitura política es otra, la coyuntura es otra. Por lo tanto, los partidos políticos deben de cambiar. Sus militantes deben de cambiar.
Ahora sería... El cuento hay que terminar de contarlo, Jaime. Claro, al inicio había problemas de terrorismo, hiperinflación, se necesitaba un Congreso unicameral. Pero el cuento se tiene que terminar de contar. ¿Y cuándo se va a terminar de contar? Cuando regrese el Congreso bicameral. Y hay que ver los beneficios que va a traer el hecho de tener un Congreso bicameral, con una Cámara de Senadores, que es el fortalecimiento de las reglas de juego, la seguridad jurídica. Claro. Si queremos reactivar la economía, tenemos que empezar por ahí. Porque ningún empresario va a querer meter su capital, su dinero, en un país donde hay cambio de gobierno y se cambian las reglas de juego. De acuerdo. Nadie va a querer invertir ahí, sobre todo cuando estamos hablando de la industria forestal sostenible, que es una industria a mediano y largo plazo. De acuerdo. Que los resultados se van a ver a 10, 15, 20 años. De acuerdo. Ahora, en lo inmediato, para llegar hasta el año 2021, al nuevo gobierno, nos faltan 4 años en donde no podemos darnos el lujo de que este ruido político, como tú lo llamas, que esta tensión creciente se agrave cada vez más. Entonces, aquí hay quienes proponen que debería haber una suerte de acuerdo político, una conversación entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori, por ejemplo, o como punto de partida para un diálogo después más amplio, en el que se revise una agenda de puntos de reformas que haya que llevar a cabo y que haya que acordar para los próximos 4 años. Eso daría pues una gran estabilidad. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Por supuesto. Así como pueden haber diferencias, discrepancias, siempre hay puntos en común. Hay que saber identificar esos puntos en donde todas las fuerzas políticas están de acuerdo. Y en base a eso, trabajar estos 4 años. A título personal lo digo. A título personal. A título personal. Uno de esos puntos tiene que ser el retorno al Congreso bicameral. Claro, de acuerdo. Ahora, en materia económica, buscar la diversificación económica. Dependemos mucho del precio de los metales, dependemos mucho de la minería. Entonces hay que virar hacia otras actividades sostenibles. Y no me voy a cansar de decirlo, el Perú tiene que empezar a apostar desde ya por la industria forestal sostenible. No solamente porque va a traer crecimiento económico, sino va a traer paz social. Tú ponte a pensar, Jaime, hay comunidades campesinas que tienen 500 años de antigüedad y no tienen títulos de propiedad. Sin embargo, viene la empresa minera y las autoridades le dan todas las facilidades. Obviamente, tú comunero vas a decir, hombre, así no son las reglas de juego. Las reglas de juego tienen que ser iguales para todos, nuevamente seguridad jurídica. Entonces, empezar a empoderar a las comunidades. ¿Cómo? Titulación. Después, programas de siembra y cosecha de agua. Y tercero, reforestación. Ahora, hablo de siembra y cosecha de agua. La gente dirá, ¿qué es eso? Es hacer zanjas de infiltración en el contorno de la cordillera de los Andes, de la montaña. Hace zanjas. Esta es una zanja. Viene la época de lluvia, el agua se empoza y el agua se va a infiltrar en el subsuelo. El agua de la lluvia se va a almacenar debajo de la cordillera. A mediano y largo plazo van a aparecer puquiales, van a aparecer fuentes de agua. Encima de esa zanja de infiltración puedes hacer un programa de reforestación o poner forraje de alto rendimiento. Entonces, la comunidad campesina va a tener no solamente un bosque, no solamente pasto mejorado, sino va a tener fuentes de agua. Y van a ser ellos mismos los que se van a encargar de proteger su bosque, su agua, su tierra. Se les va a empoderar, se les va a devolver la autoestima a las comunidades campesinas. Ahora imagínate la comunidad campesina que tiene agua, bosque, título. Viene la empresa minera y quiere comprarle sus tierras. Ese comunero, ese campesino se va a sentar a negociar de igual a igual con el empresario minero. De acuerdo. La cancha va a estar nivelada para ambos. A eso es lo que hay que apuntar. Y si tú te das cuenta, Jaime, ¿por qué tanta convulsión social? ¿Por qué las comunidades se oponen a las empresas mineras? Es justamente porque
no se ha encontrado ese eslabón perdido, que es lo que va a hacer engranar la empresa minera con la comunidad. Ese eslabón perdido es el bosque. De acuerdo. Ahora, vamos, entonces entremos rápidamente a esto antes de retomar el tema más político. En la propuesta esta que tú has lanzado y que ha sido, digamos, modelada por estos economistas, por Vaca, que supondría un crecimiento de 7% al año si se aplicaran estos criterios, efectivamente estás hablando de sembrar el agua en toda la sierra. Ese es el famoso proyecto Sierra Verde que fue impulsado por mi padre y el presidente Kuczynski ahora lo ha nombrado Sierra Azul. Ya, de acuerdo. Ahora, pero Sierra Azul, ahí vamos al tema del riego tecnificado en la sierra, porque a partir de esos pusquiales que tú dices que aparecerían, que se multipliquen, que aflorarían por todas partes, pues se podría desarrollar riego tecnificado, que es un poco lo que el planteamiento de sierra productiva de Carlos Paredes, que no sé si lo conoces, que es bien interesante, pero tú puedes ahí efectivamente pasar del riego de una riego por lluvia cada 3 meses a un riego permanente todo el año, con riego por aspersión, riego por goteo y todo lo demás, claro, en toda la sierra, incluso en las tierras de secano. Aquí eso veo que es lo que están planteando ustedes acá, ¿no? Claro, lo que pasa que para impulsar estos sectores, forestal, agrícola, no solamente necesitas seguridad jurídica, sino algo muy importante, que es transferencia tecnológica. Claro. Tiene que haber transferencia de tecnología en ambos rubros. De acuerdo. Esto. Sí, pues. Tú mira lo que hizo Chile. Ponte a pensar, Jaime, la industria forestal chilena. Chile exporta ingentes cantidades de madera, no solamente madera, papel. Así es. A Japón. Y para que entre producto chileno, madera y papel chileno a Japón, es porque sus estándares de producción son sumamente elevados. A eso tenemos que apuntar. Claro. Hay que tener visión de futuro. Bueno, pero tú estás planteando plantaciones forestales en 9 millones de hectáreas en la sierra y 5 millones en la selva. Esto supondría, según lo he visto ahí en la nota esta de Expreso, una inversión de 3.200 millones de dólares por año durante 7 años, en total 22.500 millones de dólares a lo largo de 7 años. ¿Cómo se financiaría, por ejemplo, cómo se financiaría eso? Y generaría 4 millones de empleos. 4 millones de empleos. 4 millones de empleos. Hay diferentes formas de financiarlo. Por ejemplo, involucrar al sector privado, a las empresas mineras. Ok, parte de priorizar las políticas de responsabilidad social. Yo, empresa minera, voy a apoyar a comunidad 1, a comunidad 2. ¿Cómo? Te voy a dar la tecnología para empezar un programa de reforestación, de plantaciones, no sé, pensando en voz alta, de eucalipto, pino radiata, pino tecunumani. Yo, empresa minera, me voy a encargar de darte toda la tecnología y conocimiento, y ustedes, a mediano y largo plazo, se van a encargar de administrar el bosque. Ahora, tú imagínate, Jaime, tienes bosque acá y bosque acá. Todo lo administra, lo maneja la comunidad campesina. El Estado se encarga de poner las vías de comunicación, carreteras, ferrocarriles, los servicios básicos, electricidad, energía trifásica. El mercado se va a encargar de que llegue el privado y ponga una planta procesadora de papel, un aserradero, y de estas 2 plantas al puerto, y del puerto al mundo. Hay que buscarle mercado también al producto. No, eso sería, claro, extraordinario. Claro. Pero yo recuerdo que hace ya varios años Mario Suito, que era un apasionado de las plantaciones forestales, de la reforestación en la sierra,
decía que el problema era, digamos, porque él decía, el sector privado puede estar muy interesado en invertir en grandes plantaciones forestales, en reforestar la sierra, pero tiene que llegar a acuerdos con las comunidades, que son las que tienen las tierras. Entonces, el asunto era un problema de confianza, es decir, primero la comunidad confiar en un empresario o en una empresa privada, y luego la empresa privada también confiar en la comunidad, porque cambia la directiva y de repente después se deshace el acuerdo, y como son inversiones de largo plazo, como bien has dicho, ahí puede haber, digamos, dificultades. Nunca encontró él la solución, digamos, el marco legal que permitiera eso. Nuevamente, volvemos al tema de seguridad jurídica. Primero, se tiene que instaurar el Congreso bicameral para que las reglas de juego se respeten, no solamente en 5 años, sino más allá de un periodo presidencial. Se tiene que fortalecer la seguridad jurídica para que se impulse realmente la industria forestal sostenible. Si no hay seguridad jurídica, Jaime, nadie va a querer apostar por los bosques. Ese es el inicio. Ese es el orden para empezar a desarrollar esa industria. De acuerdo. Claro, no, efectivamente. O sea, no, pero no, digamos, hay un salto un poco grande de los acuerdos que tienen que respetarse entre comunidades y empresarios y la bicameralidad, digamos. Jaime, el comunero, una vez que empieza a ver el bosque y que aparecen ojos de agua puquiales, ese comunero va a decir, ah, caramba, esto es un ganar-ganar. De acuerdo. Gana el privado y va a ganar la comunidad campesina, porque no es solamente el bosque, ojo. Del bosque puedes desarrollar diferentes actividades económicas, ganadería, puedes desarrollar la producción de hongos, como se hace actualmente en Granja Porcón, en Cajamarca, el turismo. Entonces hay diferentes actividades que va a traer beneficios a los comuneros. Ahora, ahí estamos hablando de plantaciones de bosques en la sierra. No nos olvidemos que se puede desarrollar una industria forestal amazónica también. Claro, claro, claro. ¿No? Donde el producto, en ese caso la madera, es de mayor valor. En el tema del riego tecnificado en la sierra, por ejemplo, es una inversión de $3.000 por hectárea. Estás hablando, mencionan ustedes, 2.5 millones de hectáreas, incluyendo las tierras de secano que se podrían tecnificar. Es una inversión muy alta también, muy grande. Eso también, la pregunta sería cómo se financiaría eso, ¿no? A lo largo de 7 años. No sé exactamente cuánto sale, porque aquí no tengo la cifra exacta. Claro, si tú te das cuenta, la tecnología puede ayudar a ampliar la frontera agrícola. No, claro, obviamente. Y nuevamente, involucrar más al sector privado, a las empresas mineras. Las mineras tienen que dejar de dar ayuda asistencial, tienen que dar conocimiento, tienen que aportar con ideas concretas que perduren en el tiempo, ya sea en materia agrícola, en materia forestal, pero siempre acompañado de tecnología. Un ejemplo claro es Granja Porcón, Jaime, en Cajamarca. Sí. Eso fue una iniciativa privada, creo que de una ONG. Y mira, hasta ahora está ahí el bosque. Sí, no, claro. Sí, claro. Sí, entonces, lo que hay que hacer es replicar varios porcones en diferentes puntos del país, de la sierra que tiene aptitud forestal. En el caso de la selva es otro tenor, es otro tipo de industria, otro tipo de legislación. Lo que hay que hacer para impulsar la industria forestal en la selva, lo que se necesita hacer es destrabar las regulaciones. Hay un exceso de regulaciones que a las finales termina espantando a la inversión privada. De acuerdo, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, ahí hay una ley de forestal que se aprobó hace poco, ¿no? Bueno, me están pidiendo una pausa y regresamos.